Bueno, se agradece las personas que permanecen acá, porque ya es la última presentación de esta mañana, de este seminario y coloquio en realidad. Quiero agradecer a dos personas en particular, pero en general a todos ustedes, a Paula, que siempre estaba apoyando, y a Marco, que también es un nuevo amigo, que nos entendemos en este mundo de los cementerios, ¿ya? Así que principalmente quiero hablar como de dos ámbitos, que son los que yo he trabajado, que es la investigación y la gestión del patrimonio, en este caso del patrimonio funerario de Viña del Mar. Generalmente con eso, ya. Como que uno piensa en Viña, no piensa en un cementerio, pero bueno, a eso vamos a llegar. El objetivo en general de lo que hemos realizado, si lo tuviéramos que crear, es comprender el proceso de formación y desarrollo del cementerio Santines a través de la investigación histórica, porque ese es mi ámbito, la investigación histórica, para la divulgación y la protección de su patrimonio funerario. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo y para qué? ¿Ya? Esos han sido, digamos, nuestra carta de navegación, como decía Fernanda, desde hace mucho tiempo, desde 2013. En realidad esto es parte de mi interés histórico, pero también como funcionaria de la Municipalidad de Viña del Mar he podido trabajar en eso. Partimos en el año 2013. Bueno, nos hemos dado, ¿cierto?, como norte, identificar las principales etapas de cómo creció, cómo se fue formando el cementerio, el contexto social, temporal, el barrio, etc. También describir su patrimonio funerario, ¿cierto?, el trazado, el espacio, cuáles son los elementos, como todo lo que ellos han mencionado, ¿cierto?, los símbolos, las etapas constructivas, etc. Y con todo eso, ¿cierto?, vamos construyendo un relato histórico, ya con elementos relevantes, como su grupo social, los hitos que hay, las tradiciones y las interrelaciones con el sector. Porque este cementerio, el cementerio Santines, es el segundo en términos de fundación en Viña del Mar. El primero es un cementerio parroquial, y este vendría siendo el primer cementerio laico, ya que se crea como en la parte industrial de Viña, en las afueras de la ciudad más elegante, ¿cierto?, en el barrio de Santa Inés. Así que es un cementerio que tenía, que se esperaba mucho, porque obviamente el cementerio parroquial, tú tienes un patio de disidentes, entonces ahí había como un contexto muy, muy especial. Así que las interrelaciones con el sector es también muy interesante, de cómo se crea un cementerio en un barrio obrero. Desde dicho eso, ¿cierto?, cómo este cementerio, que era el número 4, el 1 en Valparaíso, el 2 en Valparaíso, el 3 en Playa Ancha, y este tomó el número 4, eran administrados por la Junta de Beneficencia, y era el más barato, porque hicimos un análisis de precios, ¿cierto?, y era el más barato, pero aún así se convirtió como en el más elegante, en el más top, porque en familias, ustedes saben que Viña del Mar y Valparaíso son una gran conurbación, muchas de las familias muy adineradas, ¿cierto?, algunas se fueron a Valparaíso porque ya tenían su residencia portuaria, digamos, en Valparaíso, pero muchas de ellas que se trasladaron tempranamente en el siglo XX a Viña del Mar y formaron la ciudad, se fueron a este cementerio de Santines. Entonces ahí es interesante, y eso obviamente cuesta medirlo, pero hoy día nosotros en Santines tenemos a todas las grandes familias, a casi todos los alcaldes, etc. O sea, la ciudad, la comunidad villamarina, dirigentes, clase obrera, etc., tomaron este cementerio y lo hicieron propio. ¿Ya? Así que eso lo logramos apreciar. Bueno, también como una tarea, ¿cierto?, elaboramos el expediente que fue presentado en el Consejo Monumento, como decía Marcos, con los funcionarios, con los vecinos, con apoyo de la Universidad Andrés Bello, con el profesor Juan Carlos Garcés, que en paz descanse, que fue un gran amigo y profesor, ¿cierto?, maestro de esta casa de estudio, un hombre joven que nos colaboró muchísimo.
Y bueno, logramos en el 2019, sale el decreto, logramos que se declarara el casco histórico del cementerio, o sea, el casco fundacional. Es un cementerio pequeño, 9 hectáreas solamente, pero con los mismos problemas de seguridad, de todo lo que ya se ha escuchado. Y en 2019 tuvimos este decreto, empezamos como a pensar, bueno, vamos a celebrar, vino la pandemia y nunca celebramos. Y eso es algo que lamentamos. Y después cambiaron la administración municipal y tampoco celebramos, pero bueno, pero se han logrado triunfos como morales, como decimos en Chile. Siempre no ganamos, pero algo hacemos. Y por último también debo mencionarles que yo era el encargado del programa de educación patrimonial, entonces a través de ese programa, que era de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar, con mis colegas nos propusimos transmitir los valores de este lugar, ¿ya? Así que bueno, eran muchas tareas en el mismo tiempo, como mencionaba Marco, con el Consejo de Monumentos, pero nosotros antes ya vislumbrábamos que el cementerio tenía un área fundacional que luego se amplió hacia el poniente, luego se amplió hacia el norte. Entonces, cuando uno ya nos va investigando, va viendo ese crecimiento, ¿cierto? Va viendo las etapas. Entonces propusimos declarar, proteger el casco histórico, ya que son los cuarteles del 1 al 5, más un cuartel oriente que en sus inicios eran las pesebreras y que después se limpia y se vende, ya se adquiere. Solo 1,7 hectáreas están hoy día entonces protegidas. ¿Cuáles son los flancos? Que tenemos la quebrada. Ustedes saben que aquí estamos en el cerro. Entonces nuestras quebradas, que son hermosas, ¿cierto? Con bosques esclerófilos y muchas cosas bonitas, también permite, ¿cierto?, que ingresen sujetos que van sacando todos los bronces. Entonces ese es uno de los elementos, ¿cierto?, que si tuviéramos que mencionar algo negativo, que se debe trabajar. El 2019, entonces, el 22 de abril, logramos tener la declaratoria y surgió algo bien interesante, que los vecinos de Santa Inés, con los cuales trabajamos siempre, ellos no entendían que era solo un pedazo. Ellos decían, el cementerio es patrimonio. Mi papá está en el cementerio patrimonial. Y de repente el señor estaba más al norte o en otro lugar. Pero eso la gente, eso lo entendemos nosotros, ¿cierto? Para las personas que ya se declarara el cementerio era como un triunfo, ¿ya? Entonces le da como un sello o un plus. Bueno, desde la historia, que es mi disciplina, trabajamos, ¿cierto? Sola, trabajamos, o sea, yo, soy yo. Registros, por eso me demorían tantos años también, porque uno va a poquitito, ¿cierto? Archivos municipales, los libros de defunciones que afortunadamente están en el cementerio, la prensa, planos, libros, artículos de todo lo que uno pesquisa a nivel nacional e internacional, fotografías antiguas que son 4 o 5, o 2 en realidad. Esa, por ejemplo, que logré comprar el original, porque también hay que tener los derechos de las fotografías, así que allá al fondo se veía un afiche político, entonces por eso logré precisar que es como cercana al año 58. Bueno, y entrevistas, leí muchísimas veces el cementerio. Al principio uno se pierde, ¿cierto? Y después ya se ubica, son laberintos, uno se entretiene, por algo estamos aquí hoy día. Y entrevistas entonces a marmoleros, vecinos del barrio, distintas personas, y por ejemplo, obviamente también a los funcionarios, ya los panteoneros que, como este señor, que no sé, 50 años trabajando. Él, en el caso de Allende, por ejemplo, fue no testigo, pero bueno, fue llamado a declarar en la causa. En la causa, ustedes saben que el presidente estuvo ahí, el expresidente, y hay una causa judicial, y bueno, todos los funcionarios fueron a la fiscalía en ese tiempo, no sé, al Ministerio Público, a declarar.
Y también, dentro de lo que pude, también hice un fichaje de sepultura. Por eso, el cementerio no tiene un fichaje, porque uno lo hace para su trabajo. Y lo va haciendo también como muy sui generis, uno va anotando así como rápido, pero no es una ficha como las que obviamente deberíamos tener. Pero bueno, si nos ganáramos una residencia para hacer este tipo de trabajo sería distinto, porque en realidad esto se hace ad honorem. Entonces, el centro es la investigación, el centro de todo. Y de ahí, ¿cierto? De ahí, bueno, para esta presentación, ¿cómo lo uno con la gestión cultural? Desde ahí entonces tenemos una base sólida que es un continuo, ya la investigación nunca termina. Y de ahí entonces nos surgen ideas, ¿cómo transmitimos los valores de este cementerio? Tenemos ideas, ya, hagamos un recorrido de símbolos, hagamos el recorrido de las especies arbóreas, o hagamos juegos, y así empezamos con las ideas, ¿cierto? Las implementamos, las desarrollamos, se ejecutan y luego también se evalúan. Ya eso sería como la vuelta que siempre tenemos que darnos en el caso de la gestión cultural. Y algunas de estas ideas que desarrollamos, antes de eso, tuvieron ciertos enfoques, ¿ya? Que lo conversábamos, en realidad yo no me había dado cuenta que le habíamos dado estos enfoques. Después conversando con Marco, como que ahí caía en la cuenta así como, sí, tuvimos enfoque de género. ¿Por qué? Visibilizamos a las mujeres, ¿cierto? Tuvimos enfoque territorial porque nosotros trabajamos con las juntas de vecinos, con las escuelas, con los clubes de adultos mayores, o sea, con todo el barrio muy cercano, pero también con la ciudad misma, ¿ya? La comuna. Tuvimos un enfoque participativo, por lo mismo que estaba diciendo, ¿ya? O sea, se consideran los elementos que las personas dicen, pero también hay participación de esos elementos. Y también tuvimos un enfoque multidisciplinar, porque éramos dos colegas de geografía, una de artes visuales, otra especialista en historia del arte y otra persona que es administradora turística cultural. Entonces, son distintas miradas, ¿no? Los de historia vemos una cosa, historia del arte otro elemento y así. Y también teníamos enfoque de género porque fuimos puras mujeres. Ya, pero eso fue circunstancial. Bueno, gestión de recursos. ¿Quiénes son los mediadores? Muchos alumnos en práctica de distintas carreras. A mí personalmente me tocaba gestionar todo eso, los materiales para todas las actividades, las autorizaciones, las alianzas, como decía Eduardo, los traslados en el bus de la corporación, traslado a los colegios, de las delegaciones de adultos mayores, el diseño, la difusión por radio, por todo lo que uno pueda, ¿cierto? Y bueno, y las inscripciones. Todo esto lo hicimos bajo el paraguas del programa de educación patrimonial Pasos. Y así, algunas de las cosas que realizamos, visitas guiadas. Las visitas las empezamos el año del centenario del cementerio, que se inaugura en 1916. Ahí tenemos como, en la bibliografía hay como diferentes fechas de apertura, de fundación, pero se abre oficialmente al público en 1916. Así que empezamos a hacer visitas guiadas una vez a la semana. En 4 años atendimos 1.580 personas, desde los párvulos hasta personas mayores, universitarios, de todo tipo, ¿ya? Ahí adecuamos, ¿cierto?, los profesores. Gracias a Dios tenemos el adecuar el lenguaje, ¿cierto?, con los niños de una manera, etc. Y así, bueno, ahí como mencionaba Eduardo, nuestro capítulo internacional es Allende, ¿ya? Entonces siempre el recorrido, la visita, consideraba ese elemento. Algunos estudiantes ya sabían, otros profesores ponían cara de que va a hablar de política, o sea, hay de todo, ¿cierto? Pero nosotros siempre lo consideramos. Y ahí, bueno, quiero mencionar a mis colegas que me dio nostalgia hacer esta presentación, porque ahí está Melina, profesora de historia. Y como somos profesores, y hemos estado también en el colegio y el liceo, y uno cree que la salida es vamos de paseo, ¿cierto? Y no vamos de paseo.
bueno, ahí se me viene a la mente un montón de cosas, ¿cierto?, divertidas que suceden. Pero bueno, lo que nos propusimos es, queremos que el profesor sepa a lo que va. Ya no que llegue el profesor, a mí me mandaron con este curso. Ya no, o sea, él sabe lo que va, preparó la visita, porque para eso desarrollamos entonces las guías didácticas. Y fue un mundo enviársela al colegio, que la guía pasara desde que uno atiende, ¿cierto?, del profesor, el jefe UTP, o el director, o la secretaria, que llegara el profesor que iba a venir con el colegio. Porque, o sea, de 100, yo creo que, no sé, no tengo el dato, pero capaz que el 50% sí el profesor vio la guía. Ya, eso es algo que tenemos que ir trabajando. Ya, pero bueno, esta guía la hacíamos nosotros mismos y la idea es que introducíamos el contenido, lo relacionamos con los planes y programas, le explicábamos en qué consistirá el recorrido, o sea, ya súper claro, ¿cierto? Le dábamos al profesor sugerencias de actividades previas y finales, o sea, antes de ir a la visita y después de volver, ¿cierto? Y por ejemplo, acá un tipo de actividad era como preparar la temática de la puerta. Ya nosotros no dejamos de lado también esa temática, sino que sí, con los niños es mucho más fácil. De hecho, en esos años la película Coco nos ayudó un montón. Ya, porque fue una película hermosa, ¿cierto? Y sí, servía muchísimo, todos los niños ya la habían visto, entonces no había que introducir el tema. Y actividades finales, algo como eso, ¿cierto? Como estos giros, llenar algunas fichas. Otro tipo de talleres, que no son los de marzo a diciembre, porque ahí sí nosotros tenemos una estacionalidad marcada, ¿cierto? De marzo a diciembre y el verano, que tiene su oferta especial. Y entonces hacemos talleres de verano para las familias, y acá es distinto, acá va los niños con sus tutores, sus tíos, abuelos, con alguien que los lleva. Entonces acá, por ejemplo, construían, aquí el acento, la mirada estaba puesta en la arquitectura y los símbolos, ¿ya? Y con materiales de reciclaje, cartones, podíamos construir sepulturas. También esto es algo que lo usamos muchísimo. De hecho, yo no sé a dónde quedó. Ese es un tablero que lo hicieron mis colegas con acertijos, acá que trabajamos, los acertijos y la orientación. Entonces, ya, teníamos como que un juego. En el fondo había que ir por etapas, ¿cierto? Buscando, mirando, encontrando. Y esto nos permitía, ¿cierto?, trabajar la derecha a la izquierda, el norte al sur, cosas que en los colegios sí se trabajan. Así que fue muy interesante. Esto se usó tanto en los talleres de verano, que acá las fotografías son de eso, y también en la etapa escolar. Y ahí abajo hay una señorita que está completando. Entonces había un cuadernillo como una adivinanza, ¿cierto? Entonces los niños tenían que descifrar ahí con las adivinanzas qué es lo que era. Y ahí, por ejemplo, están ahí abajo la exploración de los secretos del cementerio. Entonces también había, la palabra secretos también da como, bueno, vamos a ir descubriendo ciertos elementos. Acá señalaron a los mediadores, a María, Carla Millar y Carla Lobos, que con mucha dedicación realizaban este recorrido. Bueno, como es clásico en la mayoría, ¿cierto?, de los cementerios que nosotros conocemos, el Día de los Patrimonios también, obviamente, nos sumamos. Y ahí fue como colocar un lugar más a los recorridos distintos de Villa del Mar. Porque la gente va a Punta Vergara, al Palacio Rioja, al Vergara, al Palacio Presidencial, que es como que todos quieren ir ahí, pero poquita gente iba en primer año al cementerio. Y así, a poquitito, fuimos instalando el cementerio en el circuito del Día del Patrimonio. Y acá, obviamente que esto no lo hacíamos solos, lo hicimos con los vecinos. Los vecinos
demasiado entusiastas, o sea, los vecinos, feria de emprendedores, no se preocupe, yo me consigo la banda de guerra del colegio, llegaban vestidos de usanza antigua, que no tenían mucha relación con la época, pero la gente se entretenía, ¿ya? Y también ellos mismos recolectaron fotografías, entonces les ayudamos ahí a hacer una exposición. Entonces, esto es, nosotros estábamos adentro, pero la plazoleta del cementerio, los vecinos estuvieron todo el día, y eso organizado por ellos. Por último, también investigar implica, ¿cierto?, escribir, divulgar, hacer videos, textos de distinto tipo, ir a charlas, ya como esto, que en unos pocos minutos uno tiene que resumir harto trabajo, pero eso también no termina, digamos. El año 2022 hice este libro, que era como la recopilación de todo el trabajo, lo tengo acá por si alguien se interesa. Y ahora estamos trabajando en el próximo año, si Dios quiere, vamos a tener otra novedad. ¿Qué es lo triste, pero a la vez lo lindo de lo que ha ocurrido en Viña del Mar? Es que, bueno, algunos sabrán, ¿cierto?, que tuvimos una alcaldesa que estuvo mucho tiempo y después cambiamos. En ese cambio, la unidad que nosotros trabajamos se desarmó. Pero nuestro trabajo no se fue como a una carpeta ahí al archivador, sino que nuestro trabajo se traspasó al departamento de turismo. Y eso fue así como un logro, en cierta forma, porque logramos algo que se nos había negado, que era incluir el cementerio en la parrilla programática de una ciudad turística que está pensada para que uno vaya a la playa, ¿cierto?, o al mall. Entonces, porque esto es un cementerio que hay que ir al cerro, hay que ir al barrio obrero. Entonces, acá con esto, para mí personalmente, es un logro. Hicimos una transferencia de conocimientos, capacitamos a las guías de turismo, que son las personas que actualmente están, esto partió en 2021 y continúa, que desarrollan la ruta guiada Casco Histórico Cementerios Andenes. Ya en la página web Visita Vina, ustedes van a ir al mar y pueden contratar, anotarse, inscribirse para este servicio. Así que eso es un cambio de paradigma, ¿cierto?, de una ciudad turística que parte de 1930, ¿cierto?, como ciudad balneario, y que solo había considerado elementos del borde costero o del centro de la ciudad. Y ahora, por primera vez, entonces incluye el cementerio. Y bueno, y como uno siempre quiere seguir trabajando en temas de cementerio, este año diseñamos un proyecto que son visitas teatralizadas, lo estamos haciendo, o sea, lo trabajamos con el DUOC de Valparaíso y lo postulamos al gobierno regional. Así que esperamos ganar ese proyecto lo presentó la corporación, ya nosotros somos colaboradores. Así que, muchísimas gracias.